Distinguidos estudiantes, tengan todos un buen día. Hoy vamos a continuar nuestro desarrollo del tema de periodoncia. ¿Sí? Nosotros tenemos un primer capítulo que es periodonto normal. ¿Sí? Entonces estamos realizando la continuación del tema, sin antes hacer un pequeño recordatorio. Habíamos hablado de lo que es la encía. Habíamos hablado de sus componentes, habíamos hablado de las características clínicas, ¿sí? Color, forma, tamaño, consistencia, textura, todas esas características que denoten normalidad en el tejido gingival de nuestro paciente. También para los estudiantes que actualmente están pasando el rote de periodoncia, habíamos dicho que todo es periodoncia. Entonces, en base a ese recordatorio y a esa máxima que nosotros llevamos en la asignatura, es que vamos a continuar. Vamos a continuar, ¿sí? Hoy 7 de marzo del 2022. Es una clase que estamos llevando en esta gestión y que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿sí? Durante el tema. Y vamos a hablar ahora de la estructura de soporte dentario que tiene el periodonto, ¿sí? Es decir, específicamente vamos a hablar del aparato de inserción. El aparato de inserción que complementa los diferentes elementos del periodonto está el hueso alveolar, 1, 2, el ligamento periodontal y 3, el cemento radicular. Estos dos últimos que van a ser desarrollados en la clase de hoy. Y al final, en la siguiente sesión, llevaremos la parte de hueso alveolar. Dicho esto, vamos a continuar con nuestra clase. El ligamento periodontal, sí, que es el tema de estudio de hoy, es una estructura de tejido conectivo, es decir, un tejido conectivo blando, que va a rodear a la raíz de las piezas dentarias y a la vez la conecta con el hueso alveolar, como vemos en la imagen. Está en este recuadro, las líneas rojitas que vemos, corresponde nuestro esquema al ligamento periodontal, que tiene por una parte relación con el cemento radicular y por otra con el hueso alveolar, ¿sí? Dejando un espacio entre el cemento, entre la raíz y el hueso. Ese espacio se conoce como el espacio del ligamento periodontal, donde las fibras del ligamento periodontal, en diferentes disposiciones que las vamos a ir viendo más adelante, van van llenando este espacio para darle ciertas características que vamos a ir denotando en relación a este ligamento periodontal. Dicho esto, sí, vamos. Acá tenemos dos elementos importantes. Un esquema en la parte superior derecha que muestra cómo está compuesto un periodonto con su pieza dentaria, ¿sí? Tenemos la encía, que ya hemos llevado el tema. Tenemos estas franjitas, el ligamento periodontal, el cemento y el hueso que lo va circundando. Esto es en un esquema. Ahora, una imagen radiográfica que muestre este espacio donde se ubica el ligamento periodontal está acá, donde marcan las flechas celestes. Vemos una línea negra que separa la raíz y una línea blanca que se entiende que es ya la parte del hueso alveolar, ¿sí? Entonces, veamos que esa línea negrita que estamos viendo acá, ¿sí? Que muestran las flechas, corresponde al espacio donde el ligamento periodontal se va a albergar con sus diferentes características. Entonces, no solo es la corona clínica, sino está ahí el periodonto, todo lo que rodea la pieza dentaria, ¿sí? Que juega un papel fundamental en los procesos de masticación,
en los procesos de incluso de estabilidad oclusal. ¿Sí? Entonces veamos. Este ligamento periodontal tiene características microscópicas particulares, ¿sí? Que las vamos a ir desarrollando ahora. En la imagen de la izquierda, yendo de izquierda a derecha, vemos en la imagen a las fibras gingivales, las fibras transeptales y en el grupo C las fibras crestoalveolares. Entonces vamos a ver algunos detalles de clasificación más adelante para que se comprenda mucho mejor esta parte. Entonces, las características microscópicas del ligamento periodontal parten en esencia de las fibras principales. Estas fibras principales tienen su componente esencial, es el colágeno, ¿sí? Que en la literatura que nosotros tenemos en la asignatura son llamadas fibras de Charpy. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos por un lado, está en mi mano, imagínense que está ahí la parte del cemento, la raíz, y en mi otra palma corresponde a la parte de el tejido óseo, el hueso alveolar, ¿sí? Están las dos tablas ahí y lo que ya estoy al medio de los dos está el espacio del ligamento periodontal. Entonces va desarrollando las fibras tanto por el lado del hueso como por el lado del cemento. Van creciendo, van desarrollando lo que muestra la imagen y las flechas que están en contraposición porque están yéndose a encontrar las fibras y van uniéndose estas fibras, ¿sí? Así es la formación de las fibras del ligamento periodontal. Ahora, estas fibras del ligamento periodontal, obviamente, en este proceso de configuración, intervendrán los fibroblastos, los osteoblastos, los odontoblastos, que son los encargados de sintetizar colágeno, lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, esto sumado a la configuración de estas fibras, como hemos visto, se van uniendo, pueden unirse en este sentido o en el otro, o tal vez de forma circular, etc. Esta conformación de fibras colágenas le da resistencia a la tracción mayor que fuese, digamos, comparando con el acero, ¿no? Entonces, en los procesos de masticación, vamos a ver que le da la resistencia y la fuerza cuando entremos a las funciones que tiene el ligamento periodontal. Entonces, todos estos elementos, en primera instancia, podemos rescatar de que les da flexibilidad y resistencia. Flexibilidad para los movimientos de masticación y resistencia para las fuerzas oclusales. Nosotros agarramos, imagínense, un pancito, hacemos una determinada fuerza oclusal. Y ahí la resistencia está en el ligamento periodontal. O podemos agarrar algo más duro, un chicharrón, no sé, una zanahoria cruda, le hacemos más fuerza y ahí hace también su trabajo espectacularmente este ligamento periodontal, juntamente con el hueso. Ajá. Entonces veamos la clasificación en base a la división que tiene estas fibras principales, ¿sí? Las vamos a dividir en 6 grupos. Las fibras transeptales, que se encuentran por encima de la cresta alveolar, están dispuestas de forma horizontal. Por encima de la cresta alveolar, digo, ya sea tanto inferior como sea pieza superior. Si fuera pieza superior, diríamos por debajo de la cresta, ¿cierto? Entonces, las fibras crestoalveolares, como su nombre lo indica, ¿sí? Se extienden en dirección ya oblicua desde el cemento, es decir, desde la raíz, por debajo del epitelio de unión, ya se dan cuenta, ¿sí? Hasta la cresta alveolar. También tenemos las fibras horizontales, que se desarrollan en ángulos. Tenemos las fibras oblicuas, que se van a extender desde el cemento y van a tomar una dirección coronal y oblicua hasta el hueso alveolar. Finalmente, en las piezas unirradiculares, tenemos las fibras apicales, que son las que van rodeando todo el ápice de la pieza dentaria, ¿sí? Y cuando hablamos de piezas posteriores, como los molares,
hablamos de fibras interradiculares. Los que tienen más de una raíz, las piezas dentarias que tienen más de una raíz, tienen en su disposición fibras interradiculares, ¿sí? Las que están acá en este sector. Acá se encuentran las fibras, estoy marcando con mi cursor, las fibras interradiculares. Entonces veamos esta disposición, qué tan importante es. Ahora, el riego sanguíneo. Acá estamos viendo un corte histológico donde está mostrando ese espacio del ligamento periodontal. Es decir, por un lado está la raíz, por el otro lado está el hueso. Este espacio que vemos acá y que vemos con esas fibritas verdes que representan al ligamento periodontal, vemos puntitos rojos que representan la vascularización, la abundante vascularización que tiene, eso también lo vamos a puntualizar más adelante, ¿sí? Y notamos que esta vascularización es particular en el ligamento. Entonces, desarrollemos esto. El riego sanguíneo, ya cuando hablamos del ligamento periodontal, deriva de las arteriolas alveolares, tanto superior como inferior, y tiene una disposición particular. En este cuadro se va a explicar esta disposición. La clave es que lo entiendan. Entonces, vamos. Primero, primer dato. El riego sanguíneo va a aumentar o va a tener ciertos grados de diferenciación de incisivos a molares. Primer punto. Hay más vascularización en el sector posterior que en el sector anterior. Primera consideración. Segunda, de acuerdo a los tercios que presenta la raíz de la pieza dentaria, ¿sí? El cemento radicular, vamos a encontrar esta disposición con distintas variaciones. Acá ven en la parte de los incisivos, ven 3 positivos. En el tercio cervical, un positivo en el tercio medio y 2 positivos en el tercio apical. ¿Qué significa esto? Significa que esta distribución radicular dividida en tercios hace que en el nivel cervical, en el sector anterior, hay más vascularización. Luego le continúa el tercio apical y hay menos vascularización en el tercio medio. Así se entiende la imagen que estamos mostrando. Ya en el sector posterior presentamos la misma disposición. Agarramos la raicita, lo dividimos en 3 tercios, ¿sí? El tercio cervical tiene mayor vascularización y tanto el tercio medio como el tercio apical tienen una vascularización similar. Ven, hay diferencias. Ahora, por último, la vascularización, el riego sanguíneo, es mayor en la cara mesial que en la cara distal y que en vestibular o palatino lingual. Ese dato también es importante. ¿Sí? Pues vayamos. Ahora vamos a hablar de sus funciones. ¿Cuáles son las funciones que tiene este ligamento periodontal? La primera de ellas es la función física, o lo que en otras literaturas dice la función mecánica. Entonces, ¿qué hace esta función? Primero, transfiere las fuerzas oclusales al hueso. Nosotros comemos algo duro, lo que les decía. Nuestro dientecito está acá, miren este esquemita de diente que está al lado de mi imagen. Acá, ven sus fibritas, es como si le estuviera sosteniendo al aire al dientecito. Entonces, cuando nosotros masticamos, imaginándonos que yo soy ese canino, hay una fuerza masticatoria y el diente hace así. El diente hace así. Entonces, pero esa fuerza masticatoria no se la agarra el diente, no se la agarra el ligamento. Lo que hace es que el ligamento resiste la fuerza masticatoria y la transmite al hueso. ¿Sí? Esa es su primera función. Porque imagínense ustedes que comiéramos algo duro y soportar el diente y el ligamento toda esa presión y se quedara ahí. No, lo que hace es soporta un tanto de presión y lo que hace es compartir o transmitir
esta fuerza cruzal al hueso. Y obviamente con esa fuerza cruzal, con esa transmisión de fuerza cruzal, con esa estimulación, obviamente el hueso también se va condensando mucho más. Eso cuando hablemos del tema de hueso, lo vamos a ir detallando. 2. Implanta el diente en el hueso alveolar. Es decir, el dientecito no está pegado al hueso. ¿Sí? Aparentemente sí, pero la realidad que no. Es que las fibras del ligamento periodontal crean, mediante su disposición, un espacio, como habíamos dicho, de separación entre la raíz y el hueso. Cosa de que el diente, cuando nosotros masticamos, se va moviendo, ¿cierto? Entonces, la segunda función. Otra, conserva los tejidos gingivales en relación apropiada con el diente. Eso ya en relación a todo el periodonto. Tiene un efecto amortiguador, es decir, en la masticación, los dientecitos suben y bajan en la masticación. Pero hay presión, hay resistencia y revuelve a su lugar. ¿Sí? Es como los amortiguadores de los autos. Hace esa misma función. Y lo último, tiene la función de ser una envoltura, con lo que en otras literaturas dice una funda, para proteger los vasos sanguíneos y nervios. Habíamos visto en la imagen histológica varios amarillitos y rojos que corresponden a la inervación y al riego sanguíneo. Esta imagen está acá abajo, ¿cierto? ¿Recuerdan? Es una pequeña imagen de lo que hemos visto al principio en el título. Está ricamente vascularizada, ricamente inervada. Entonces, ahora vamos a la segunda función. Función formativa y de remodelación. ¿Qué es lo que pasa acá? A medida que erupción del diente, como vemos en la imagen, de izquierda a derecha, vamos a hacer el seguimiento de este cuadro, de izquierda a derecha, el diente está cubierto por la encía, va erupcionando, ¿sí? Va erupcionando, miren, se ve apenas la parte inicial de la pieza dentaria, la parte cervical, incisal, perdón, de la pieza dentaria, y va, a medida que va erupcionando, primero se va formando el surco gingival, que eso ya habíamos hablado en la anterior clase, y a la vez, miren, se va formando la disposición de cervical hacia apical de las fibras del ligamento periodontal. Muy importante. Otra función es la función formativa y de remodelación. Esta función, vamos a apagar un ratito la cámara, esta función, ¿sí?, hace de que el ligamento periodontal permita, de acuerdo a las fuerzas masticatorias, como vemos en la imagen superior derecha, a los movimientos ortodónticos, ¿sí?, resista, se vuelva a neoformar, a remodelar. ¿Sí? Ustedes saben que va girando, va cambiando de posiciones la pieza dentaria, y esto por los movimientos ortodónticos. Entonces, en ese proceso de movimientos, como les decía, una pieza dentaria que está en una posición de giroversión hasta que vuelva a su posición normal, ¿sí?, debido a las fuerzas ortodónticas, el diente aparentemente, nosotros vemos que el diente va cambiando, va tomando su posición normal. Pero el detalle no está tanto en la corona clínica, o no está solamente en la corona clínica, sino el movimiento interno del ligamento periodontal, los cambios en el tejido óseo son impresionantes. ¿Sí? Hay unas zonas de tensión, hay unas zonas de presión que se presentan a nivel del ligamento periodontal que hacen que esta función formativa y de remodelación sea importante y sea uno de los principios para que se empiece a realizar estos tratamientos ortodónticos. Vean también ese dato. Sí, habíamos dicho que periodoncia, ¿sí?, está muy relacionada con las otras especialidades. Y acá está uno de los ejemplos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de TPO. El TPO es una
definición propia del traumatismo periodontal por oclusión. ¿Sí? Cuando hay un trauma oclusal, hay un aumento del espacio del ligamento periodontal que se refleja y se denota más radiográficamente. Vemos un ejemplo. En la imagen de la izquierda, la radiografía de la piecita dentaria ha recibido un tratamiento, pero su corona no es la más indicada, ha tenido gran destrucción. Lo que hacemos es colocarle una nueva coronita que cubra adecuadamente, respetando los márgenes de la pieza dentaria, pero quién sabe, hemos excedido en el tamaño, ¿no? Una sobreextensión. Al momento de ocluir, esa fuerza masticatoria excesiva hace que, como respuesta, ustedes saben que la inflamación es una respuesta a un agente agresor, ¿sí? Entonces, el espacio del ligamento se inflama, el ligamento periodontal se inflama. Por eso es que cuando hay una sobreobturación, cuando ustedes hagan un tratamiento y excedan en el tamaño de la pieza dentaria en el proceso de reconstrucción, y hay un contacto oclusal prematuro, ¿sí? Va a hacer que el ligamento se inflame, este espacio del ligamento sea más ancho. Entonces ya vamos a querer morder y nos va a doler. Entonces ahí vemos que no es la respuesta del diente, ¿no? O lo que hacíamos el ejercicio en la clínica o en la aula, en la práctica, decimos, viene un paciente a consulta y hacemos la revisión de las piecitas dentarias y hacemos percusión, tocamos. Es este diente, tocamos el dientecito. Es este, el paciente dice no. Tocamos el otro dientecito, ¿es este el que le duele? No. Tocamos, ni bien tocamos el otro y el paciente salta. Dice, ese me está doliendo, está intocable. Pero no es el diente que da esa respuesta, es el ligamento periodontal. Vean la importancia de este ligamento. También la otra función es la función nutritiva y sensorial. Acá, distinguidos estudiantes, hablamos de los nutrientes que se va transportando, que se va suministrando a través de este ligamento, tanto al cemento, al hueso, como a la encía. Y una función sensorial es la sensibilidad propioceptiva, lo que les decía, ¿no? Tocamos el diente y dice, este me duele, ¿no? Porque el ligamento periodontal es el que da esa respuesta. No es el diente, es el ligamento periodontal, ¿cierto? Entonces, dicho eso, vamos a también partir del principio de que el ligamento periodontal depende de su función oclusal. ¿Cómo está eso? Si el paciente tiene, como vemos en la imagen, todas las piecitas dentarias y puede masticar con normalidad, esa función oclusal hace de que el ligamento se haga más fuerte, más resistente, se vaya renovando constantemente y esté dando una salud periodontal. Pero si, digamos, el paciente se ha hecho extraer 2 dientes abajo y arriba tiene todos sus dientes, pero no hay la función oclusal, ¿sí? ¿Por qué? Porque abajo está sin dientecitos, pero arriba tiene completo. Pero como no tiene relación con su antagonista, ese ligamento se atrofia. Se va haciendo flaquito, flaquito, flaquito y se va desapareciendo. No solo es que esté el diente ahí, sino que tenga relación con su antagonista. Por eso es importante, pacientes edéntulos parciales tienen que usar algún tipo de prótesis o un implante que restablezca la función oclusal. Entonces nosotros cuando entremos a la clínica, ¿sí? Los compañeros que están en este primer rote, veamos también la función oclusal, veamos si hay espacios edéntulos en el paciente que estamos revisando, es decir, en nuestros compañeros de trabajo que tenemos ya asignados. Si le falta algún dientecito y su antagonista está al aire, o sea, no tiene relación oclusal, es que su ligamento se está atrofiando.
Ese es un punto de alarma para nosotros, ¿sí? Entonces, veamos, el ligamento periodontal depende de su función oclusal. Mientras más mastiquemos, más función le demos, más fortalecido estará el ligamento. Mientras comamos cosas suavitas, blanditas, como ya últimamente todos nos estamos acostumbrando, ese ligamento ya pierde su fortaleza. Entonces, vamos. Entendiendo así, veamos también otros aspectos, ¿sí? Primero, las características clínicas de un tejido gingival son muy importantes. La conservación, estabilidad y fortaleza del ligamento periodontal no debe faltar. Ajá. Clínicamente, veamos la encía, veamos sus particularidades, pero también relacionemos otros procesos. En el rote que hemos pasado, ¿sí? Hemos hablado de diferentes factores etiológicos, ¿no? Y uno de esos es la relación oclusal. Ajá. Entonces, veamos la importancia también de que tenga una buena relación oclusal el paciente, de que no tenga espacios edéntulos para darle fortaleza al ligamento periodontal, ¿cierto? Continuemos. Ahora viene el cemento radicular, que es parte del periodonto. Ya esta parte ya un poquito más puntual. ¿Sí? Sabemos que es un tejido mesenquimatoso calcificado. Se caracteriza por estar depositándose durante toda la vida en periodos intermitentes y de acuerdo a cierta edad, ¿no? Vemos de acuerdo a la edad, mientras más jóvenes seamos, más es el depósito de capas y capas y capas y capas de cemento, pero ya a la edad adulta mayor, ese depósito ya va disminuyendo, ¿sí? Eso en función a la edad. Ahora, ¿qué formas de cemento tenemos? De acuerdo a la literatura, podemos mencionar tres formas. La forma acelular, que es cuando empieza el proceso de erupción de la pieza dentaria, sí, está cubierto todavía por tejido gingival, pero ya está formada la corona y empieza a querer formarse el tercio cervical. Ahí tenemos el cemento acelular. ¿Sí? Luego viene el cemento celular, que es el que va a formar luego de que la pieza dentaria llega a su plano oclusal, ¿sí? Acá llega a su plano oclusal, está formada la coronita, está formado el margen gingival, el surco gingival, se ha formado gran parte del ligamento periodontal y de la raíz, pero el tercio apical todavía no, ¿cierto? Esto es hasta que llega al plano oclusal, normalmente. Estamos hablando de normalidad. Luego, obviamente, ya se empieza a formar el cemento celular, ya en el tercio apical, para que vaya a conformar toda la estructura dentaria, ¿no? Lo que nos indica la literatura es que existe un tercer cemento, que es un cemento intermedio, ¿sí? Que de acuerdo a la definición básica es una zona mal definida cerca de la unión cemento-dentinaria que se presenta en algunas piezas, no siempre. Entonces veamos esta disposición, ¿ya? Ahora, existen fuentes de fibras colágenas que están en relación directa con el cemento radicular. Uno, en la parte superior, en el tercio cervical y medio, están las fibras de Sharpe, y en el tercio apical están las fibras de la matriz de Persée. Está en su distribución, ¿sí? Ahora hablemos de la unión amelocementaria, es decir, cómo se une el cemento con el esmalte, ¿sí? Existen tres porcentajes importantes en la literatura, que ya ustedes lo han visto esto en anatomía dentaria, que nosotros la volvemos a recordar, ¿sí? Entendiendo que la unión amelocementaria es la línea o unión entre el esmalte y el cemento radicular, ¿sí? Entonces, lo que más frecuente se ve en un 60-65% de los casos es que el cemento va a cubrir al esmalte, ¿sí? En un 30% de los casos hay una relación borde con borde, vis a vis, ¿sí? Y en un 5 a 10% que estamos viendo en la imagen de la izquierda, la que está con
La letra C está mostrando una imagen de separación, ¿sí? Ajá. Entonces, esta relación de la unión amerocementaria es importante en periodoncia porque nosotros hacemos limpiezas a nivel no solo de la parte de la corona, sino también a nivel radicular. Entonces, cuando queda este 5 a 10% expuesto, ¿sí? Cuando la dentina está expuesta, el paciente tiene hipersensibilidad a los cambios térmicos y obviamente a la instrumentación. Entonces, veamos también estos aspectos al momento de atender al paciente. Hay pacientes que dicen, le tocamos y salta de dolor. Puede ser que en este 5 a 10% esté la pieza dentaria que estemos tratando. Recuerden, este dato es muy importante ya al momento de hacer clínica. Cuando el paciente tiene recesiones gingivales y dice, toma algo frío, me duele, toma algo caliente, me duele. Esta unión amerocementaria es vital, ¿sí? Pues veamos. Volviendo a lo que habíamos dicho del depósito de cemento. El cemento se caracteriza porque se va formando. Como yo lo digo, capas y capas y capas de cemento se van sobreponiendo sobre la raíz, ¿sí? Dice que es un depósito continuo. Ahora, pero con una velocidad inconstante. A cierto tiempo, cierta edad, hay una velocidad acelerada. Luego disminuye, luego vuelve, luego disminuye. Y obviamente, mientras más grande sea nuestro paciente, tenga más edad, obviamente eso va a ir disminuyendo más. Pero este depósito continuo de cemento es más rápido en el tercio apical porque ahí están, ¿se acuerdan? Ahí está acá, esto es lo que les quería decir. Hablando de las formas de cemento radicular, el cemento celular. Por eso es más rápido acá, porque hay más producción celular, ¿sí? Entonces, ahí se forma más rápido en el tercio apical y es más grueso en distal. Sí, enseguida vamos a ver por qué es más grueso en distal. Ahora hablemos también, en ese proceso de ir aumentando capas, existen ciertas exageraciones, podamos llamarlo así, o engrosamientos que, que van denotando estas características como vemos en la imagen, donde las raíces están bien gordas, ¿sí? Que se conoce como hipercementosis o hiperplasia del cemento radicular. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque puede ser que nosotros, recordando este principio, tengamos que hacer, por ejemplo, la parte de cirugía bucal y nos toque hacer una exodoncia, una extracción dentaria, ¿sí? Y el paciente y esa pieza cuente con una hipercementosis, imagínense. Ajá. Ahí sí se toma otras consideraciones que van ustedes a llevar en la asignatura de cirugía bucal para tratar este tipo de casos. Entonces, estén siempre pendientes, ¿no? Estén siempre pendientes que puede haber también hipercementosis. Dato importante. O puede haber la hipercementosis tipo espiga. ¿A qué se refiere esto? Voy a volver a apagar la cámara, por favor, para que se pueda ver toda la imagen en concreto. Miren acá, es un paciente que tiene tratamiento ortodóntico, donde está acá señalando la flecha negra. Sí, acá abajo, debajo de la encía, hacemos cuenta de que levantamos la encía, vemos radiográficamente y hay una elevación. Debido a las fuerzas ortodónticas, ¿sí? A la tensión excesiva de las fuerzas ortodónticas mediante estos aparatos que convencionalmente utilizamos, existen hipercementosis tipo espiga, así como una parte sobresaliente de la raíz, ¿cierto? También hay eso, por eso también cuando ustedes lleguen ya a cuarto año y hablen de fuerzas ortodónticas, ¿qué tanto de fuerza puedo utilizar para mover el diente? Tómenle mucho cuidado, porque ya si hacen mucha fuerza, jalan con una tensión excesiva, pueden producir estas hipercementosis tipo espiga. Clínicamente no se ve, pero radiográficamente podemos detectarlo y tiene sus rangos de complicación. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta eso más. Mire, ya nos estamos entrando a la parte de ortodoncia.
¿sí? O puede haber los cementomas, como vemos en la imagen. Miren esa masa nodular en el tercio apical, ¿sí? Acá, todo esto, que está pegada a la raíz. Imagínense una forma así de la raíz, con este pequeño espacio para poder hacer una cirugía, digamos. Ujú. Las complicaciones que puede involucrar todo esto. Ajá. Entonces veamos esos detalles al momento de hacer tratamiento. Por eso toda esta teoría tiene un fundamento científico y también tiene un principio clínico para que ustedes con este fundamento teórico científico, ustedes en la clínica lo apliquen y no simplemente sea una clase teórica y ya. ¿Mm? Miren, con periodoncia estamos hablando de entrar a hacer tratamientos de cirugía en consideraciones previas, obviamente, a la cirugía como tal, consideraciones previas durante y después del tratamiento ortodóntico, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces veamos la importancia de saber estos principios. Ujú. Ya para casi terminar, vamos a hablar de la permeabilidad del cemento. Sabemos que en paciente joven el cemento es muy permeable, pero a medida como va pasando los años, va disminuyendo poco a poco, ¿sí? Y obviamente va disminuyendo esa nutrición que habíamos hablado hace rato, ¿no? Esa vascularización, esa inervación, entonces va disminuyendo. ¿No? Entonces veamos también la permeabilidad del cemento hace todo esto también importante en estos procesos nutricionales. Ahora hablemos de la resorción y reparación del cemento radicular. Para eso tenemos factores locales como primer punto. Y para que exista una resorción y reparación del cemento, como factor local está el TPO, que ya habíamos hablado, los movimientos ortodónticos, que ya lo habíamos mencionado, dientes en mal posición, eso es un factor importante, quistes y tumores, eso también lo toman en cuenta en este tema, dientes sin antagonista funcional, que habíamos dicho, ¿no? Las atrofias del ligamento, las atrofias del hueso. Uh-huh. Están los dientes incluidos, los dientes reimplantados y los dientes con enfermedad periapical o periodontal. Uh-huh. Tomen en cuenta estos elementos. Los factores sistémicos que afectan a nuestro cemento. Está la deficiencia de vitamina A, deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina D, el hipotiroidismo, la osteodistrofia fibrosa hereditaria y la enfermedad de Paget. Son estos elementos que se toman en cuenta como factores sistémicos. Hay ahora los factores idiopáticos. Ojo con eso también. Y ahí nos vamos a entrar a la parte, por ejemplo, de endodoncia como ejemplo fundamental en esto. ¿Qué significan estos factores idiopáticos? Básicamente, como vemos en la imagen de la izquierda de su pantalla, eh, pueden haber raíces cortas, una reabsorción radicular, pero que no sea debido a ningún problema de traumas u otro parecido. Simplemente las raíces son cortitas. Y cuando queremos hacer un tratamiento de endodoncia, siempre con radiografía, siempre con radiografía. Entonces, hay este tipo de casos. Miren en la imagen de la izquierda, vemos una raíz muy cortita. ¿Sí? O acá en la imagen de la derecha, vemos una raíz de tamaño normal con su tercio apical normalmente constituido y la otra raíz no. Entonces, hay esas variaciones. Hay factores idiopáticos que influyen en la disposición y tamaño de las raíces. No todo es igual. Así que tomen en cuenta también esos elementos. ¿Sí? Y la anquilosis. La anquilosis en el proceso de erupción, ¿sí? Se va quedando, va haciéndose muy lento el proceso de erupción, donde ya se pierde el espacio del ligamento periodontal y ahí sí existe una unión del hueso con el cemento. Por eso es que la definición de anquilosis dice que es la unión de la estructura del hueso y el cemento con pérdida del ligamento periodontal. Uh-huh. Estamos. Entonces,
con pérdida del espacio del ligamento periodontal, mejor dicho así, ¿no? Entonces estamos viendo que acá en la radiografía no hay ese espacio que veíamos, ¿no? Esa franjita negra que les había mostrado al principio de la clase. Ajá. Acá todo está unido y está como decimos normalmente, soldado la raíz al hueso. Imagínense querer hacer una exodoncia de eso. Si está todo unido. Ajá. Por eso la valoración clínica, los estudios de diagnóstico complementarios, como en este caso la radiografía, nos dan todas las herramientas necesarias para primero definir un buen diagnóstico y luego hacer un tratamiento adecuado. ¿Sí? Entonces, la antesala a toda la parte clínica es la parte preclínica y eso es lo que estamos avanzando el día de hoy y eso es lo que vamos a seguir avanzando en nuestras siguientes clases y en todas las asignaturas en esta gestión. Dicho sea así, entonces vamos a hablar de las lesiones del cemento radicular, en las que podemos encontrar dos: las fracturas, ¿no?, y el desgarro del cemento. Las fracturas pueden ser por golpes, caídas, un accidente automovilístico, etc. El desgarro del cemento, en este caso, como vemos en la imagen radiográfica inferior, es la separación de un fragmento del cemento de la superficie radicular. Puede ser de forma completa, cuando se desprende del todo, o incompleta, cuando todavía se está desprendiendo y queda algo de esa parte adherida a la raíz. Pues vean, estos aspectos son importantes. Otro, la exposición del cemento radicular. Miren acá. Ha habido una recesión gingival, eso ya habíamos hablado en el rote. Si hay una recesión gingival, hay una exposición cementaria. Exposición cementaria. Exposición cementaria con caries. Exposición cementaria. ¿Cierto? Todo esto es parte de la valoración clínica que debemos hacer a nuestro paciente. Desde el aspecto, ya les he dicho, nos ponemos nuestros lentecitos desde el aspecto periodontal. Respecto a los procesos cariosos y demás elementos, pero veamos también el periodonto, ¿no? Entonces, aquí vemos un esquemita, ya casi cerrando nuestra clase, un esquemita de un periodonto normal y un periodonto en relación a un implante, que eso también vamos a ir tratando en las siguientes clases, ¿sí? Estamos haciendo una antesala. Bueno, hasta aquí es nuestra clase de hoy. Hoy lunes 7 de marzo. Mañana, martes 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Quiero aprovechar estos segundos que me quedan para mandar un saludo y una felicitación a todas las estudiantes del tercer año. Muchas felicidades, esfuércense, sigan adelante. A veces hay problemas, como en todo, como cada uno tenemos, pero ustedes adelante. Adelante y mucha salud, mucha bendición para todos ustedes. Con eso termino. Nos vemos en la siguiente clase, en la siguiente semana. Vamos a hablar del tema de hueso alveolar. ¿Sí? Un abrazo fuerte, bendiciones a todos. Gracias por ver el video, gracias por volverlo a ver también si lo vuelven a ver y que quede claro todo este tema. Y si hay alguna duda, nos vamos a ver siempre en la universidad. Con toda confianza se acercan, me dicen, he visto la clase, he visto esta parte y tengo esta duda, entonces ya vamos a ir aclarando. ¿Sí? Que tengan una buena semana. Bendiciones. Me despido, jóvenes.